Eucaristía. Ahora, Otra vez la pregunta. Repetimos la pregunta. Es hecha por Astrid Mora, dice la pregunta. Padre Luis, sería un momento oportuno para que hable sobre el misterio de la Eucaristía. Muchos protestantes hoy lo están escuchando. Ellos quieren equiparar la Santa Misa con la Santa Cena o la fracción del pan que ellos hacen con galletas. ¿Nos podría explicar a la luz de la palabra el gran misterio que celebramos en la Eucaristía? Sí, podríamos hacer una gran diferencia. Primero que San Lucas capítulo 22, versículo 14, nos habla de lo que era la Santa Cena, no por casualidad. Dice que están a la mesa y habla de una copa y pan, y vamos a echar. Y luego van a ver la superioridad de lo que es la Eucaristía. Vamos a ver dónde aparece. Allí en la Sagrada Escritura, las dos cosas. A ver. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Observen algo. Él está a la mesa, ya están lo que es la cena pascual, pero luego él vuelve a tomar otra copa. Pero aquí la diferencia, tomó pan, la diferencia es que en la cena no se hablaba, y aquí Jesús rompe el silencio. Ya hace lo que es la parte de la cena, ahora viene lo que es la Eucaristía, rompe el silencio, inaugura algo en el Nuevo Testamento que no estaba estipulado. En la cena judía no se podía romper ese silencio sagrado, y Jesús lo rompe. Toma pan. Y habiendo tomado, Acércate un poquito. y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vean ustedes, tomó pan, tomó copa, pero todavía no es la Eucaristía. Esto es lo que representa la cena judía. Ahora vuelve a tomar pan, ahora vuelve a tomar vino y rompe el silencio. Vean, Y tomó el pan ahora sí toma el pan. y dio gracias. Ajá. Y lo partió y le dijo, diciendo, y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ahí observan ustedes que Jesucristo afirma que eso es su cuerpo. Tomó el pan y no dijo: esto significa mi cuerpo, como pretenden decir los hermanos separados. No, dice: esto es mi cuerpo. Pero es que Jesús estaba haciendo una alegoría, como cuando decía: yo soy la luz del mundo, como cuando decía: yo soy el buen pastor. Ciertamente que Jesús decía eso y era alegoría. Aquí es distinto. Aquí no dice Jesús, por ejemplo, simplemente, sencillamente: yo soy el pan. No lo dice simplemente. Agarra pan, se lo muestra a ellos y dice: esto no se refiere a él, se refiere al pan. Esto, el sujeto es el pan en ese momento. Es mi cuerpo, noten la diferencia. Allá decía: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Pero aquí no dice simplemente, más adelante también lo va a decir para mostrar que efectivamente el pan es el cuerpo de Cristo unido a esto. Agarra pan y dice: esto, y lo que los apóstoles logran mirar es pan. Y le dice: esto es mi cuerpo. ¿Y qué cuerpo? ¿Un cuerpo ficticio o real? Dale a ver. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ah, es un cuerpo que se entrega por todos, por la salvación del mundo. Sigue. Haced esto en memoria de Y mí. dio la orden de hacer esto. ¿Qué? Lo que acaba de hacer, ¿qué? Agarrar pan y decir que este es el cuerpo de Cristo para la salvación del mundo. Eso Él lo instituye, porque Él quiere que se prolongue a lo largo de la historia, lo mismo que Él hizo. Agarró pan, esto es mi cuerpo, y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y en memoria de mí significa no porque simplemente
un mero recuerdo, sino sabiendo que fui yo quien lo instituyó. Yo fui quien lo mandé. Recuerde que fui yo quien lo instituyó. Y luego, De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. aquí entonces hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que en el Antiguo Testamento hubo un pacto con sangre, el de la antigua alianza. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. No vivimos en el antiguo pacto, que era la cena judía. Vivimos en el nuevo pacto, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero cualquiera me podría decir, pero ¿cómo estoy yo convencido que para los primeros cristianos eso era el cuerpo de Cristo? Primero, porque Jesús dice que eso es su cuerpo. Pero segundo, porque lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. En el capítulo 11, versículo 17 va a mostrar cómo hay una diferencia entre lo que sería la cena judía, cualquier cena, con la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean ustedes. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oye, se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuándo era lo peor? Dale. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que haya entre vosotros divisiones, entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Ahora vean ustedes qué es la cena judía. Pónganse. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ah, bárbaro. Él está diciendo que sí hay gente que se reúne, pero en vez de para bien, se reúne para mal. Y comen una cena, pero que no engañan a la gente diciendo que es la cena del Señor. ¿Y por qué están engañando a la gente diciendo que es la cena del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre una cena y la otra? Porque las dos son cenas, porque dice, cuando se reúnen para la cena, ya no es la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Siga. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ah, porque igualaron la cena del Señor con cualquier cena. Entonces es comer galleta con Coca-Cola, eso ya, entonces vamos a unirnos aquí, algo fraternal, vamos, como dicen los colombianos, en llave, vamos a comernos ahí, esa galletica y una gaseosa, pero ya va. Dice, esa es la cena del Señor. Y Pablo dice, no, Señor, así no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Versículo 23. No es comer, reunirme, voy a comer una cena y ya es la del Señor. Dice Pablo, no, esa no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Que dice, que de hecho, dice Pablo, no es que yo lo invente, que así fue que él lo instituyó y así me lo enseñaron a mí. Escuchen. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ah, bárbaro. Entonces San Pablo está reclamando que hay una cena, pero que no es la del Señor. ¿Por qué? Porque yo recibí del Señor, o sea, Él lo instituyó. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué está haciendo Pablo? Memoria, memorial de lo que Jesús hizo. Yo recibí del Señor. ¿Cómo sabemos que es memorial de lo que hizo Jesús? Porque Pablo no conoció a Jesús. Si no lo conoció, ¿cómo se explica que Pablo dice, yo recibí del Señor? No hay explicación. La única explicación es que Pablo lo tome como memorial de Jesús. Yo recibí del Señor significa, oh, memorial. Lo instituyó Él, entonces no importa que lo haga un apóstol, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa, háganlo como memoración mía. O sea, háganlo porque yo lo mando, no como un mero recuerdo, ¿no? Pablo no lo toma como mero recuerdo, dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Y qué es lo que Pablo recibió del Señor y ahora transmite? Dale a ver. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ah, Pablo entonces narra lo que ya leímos en San Lucas. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué los estaba regañando? Porque comían el pan y bebían del vino, se embriagaban con el vino y los más vivos comían más pan como si fuera cualquier cena. Y Pablo los está regañando y dice, no, es que así no es. Porque yo recibí del Señor lo que mi vez le he transmitido, que el Señor tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, es delicado.
es algo consagrado, es el cuerpo de Cristo, no es un mero símbolo para que ustedes se lo estén comiendo como comer pan, o te lo estén bebiendo simplemente beber Coca-Cola, lo que ustedes quieran. No, yo recibí del Señor y dije, esto es mi cuerpo. Sigue. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo hizo memoria de eso. Sigue. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es memoria de mí. Se puede hacer varias veces, y en la iglesia se hace varias veces. Todas las veces que lo hagan, beban la memoria de mí. Pero ahora, San Pablo sigue explicando por qué la cena de los protestantes no es la cena del Señor. Sigue. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo está diciendo que ese pan y ese cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo, a tal punto que cada vez que se haga, se está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Nadie puede cambiarlo. Y entonces es lo que nosotros llamamos el sacrificio incruento de Cristo. Él se sacrificó, Él se entregó, pero Pablo dice, y cada vez que lo haga están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea, Jesucristo murió en su tiempo y nosotros no existíamos. Pero cuando nos celebramos la Eucaristía, nos incorporamos a esa muerte de Cristo, a esa sangre de Cristo que tiene poder para limpiarnos y purificarnos. Y Él entonces viene a alimentarnos, porque Él es el Cordero, Él es el pan, Él es el alimento espiritual. Y ahora escuche el reclamo de Pablo. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan. Ahí está. Aquí está regañándolo por la cena que come. Y dice, de manera que el que comiere de este pan. ¿Cuál este pan? No el pan de la panadería. Cuando dice de este pan significa no el pan de Petronila de la panadería o de Pánfila de allá de la casa de ella. No. O el pan de los protestantes. No. El que comiere de este pan, el que Jesucristo instituyó y dejó en manos de los apóstoles. Punto. He dicho, caso cerrado. De eso te trata. Sigue. O bebiere esta copa del Señor. Y bebiere la copa, no cualquier copa, la copa del Señor, la que Él instituyó, no estaba instituida. Acuérdense que estaba instituida la cena judía, pero esta es del Señor, a diferencia de las otras. El que bebiere de esta copa del Señor, siga. Indignamente. A ver, si se come como, lo está regañando, ¿verdad? Lo está regañando porque lo comen como cualquier cena. El que lo coma como cualquier cena y no reconozca que ahí está el cuerpo de Cristo, verán ustedes cómo dice que peca. No peca contra el pan, no peca contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si en ese pan y en ese vino no está Cristo, ¿cómo me explica de que va a pecar contra el cuerpo de Cristo? Pecaría contra el símbolo, pero no pecaría contra el cuerpo. Vamos a ver, el que coma indignamente de este pan, peca. Vamos a ver cómo es. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Repítelo de nuevo. El que coma. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado será contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero queda la interrogante. ¿Y qué es pecar indignamente? Porque es el que peca indignamente. Puede ser, algunas personas dicen, pues el que comulgue con pecado. Ahí no se refiere a eso. Ciertamente que tenemos que examinar nuestra conciencia, pero ahí no se refiere a comulgar con pecado. Ahí el pecado es clarito, escúchenlo. El pecado es no reconocer a Cristo en el pan. Pongan cuidado. El que come del pan y bebe del cáliz indignamente peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pecado? Escuchen. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Sin discernir. El cuerpo del Señor. Sin darse cuenta que es el cuerpo del Señor, diciendo que es un mero símbolo, que es un pan con Coca-Cola que hay que comer. ¿Qué pasa? Juicio come. Bárbaro. Juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Entonces para San Pablo no era una mera cena. Incluso pone la comparación de los protestantes que tienen una mera cena y nosotros que creemos y estamos convencidos que ahí está escrito y reconocemos que ahí está escrito. Además, San Pablo, un poquitico más atrás en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16,
San Pablo viene a mostrar que efectivamente, por dos motivos. Pero a mí me interesa el segundo motivo. La copa de bendición significa la copa que dejó Cristo para bendecir al mundo. Que bendecimos significa que nosotros lo hacemos como Él lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Esta es la sangre de la nueva alianza derramada por la salvación del mundo. Hagan esto en memoria mía. Entonces es una copa de bendición. La copa de bendición, ya Cristo la dejó. Se llama copa de bendición. Que bendecimos. Hacemos lo mismo que Cristo dejó. Hagan esto, lo mismo. Hacemos lo mismo de Cristo. Para bendición. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué es para Pablo? Vamos a ver, pero los corintios se les olvidó y lo están comiendo como vino, ¿se acuerdan? Se embriagaban. Y comían como pan, ¿se acuerdan? Comían y a los otros que se quedaban sin comer nada. ¿Por qué? Porque no era una hostia como nosotros tenemos, sino era bastante pan. Y entonces la gente quería llenar el buche, ¿qué digo? La barriga. Ustedes me entienden, es una manera de hablar. Pero luego ustedes van a detectar que para Pablo la copa de bendición que bendecimos, ¿qué es? Y que los de Corinto se les olvidó. Dale. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Se lo está preguntando. No es la comunión con la sangre de Cristo. Para nosotros católicos sí es comunión. Para los protestantes no es comunión. ¿Y sabe qué significa comunión? Común unión. Me uno a la sangre de Cristo. ¿Y por qué la sangre de Cristo tengo que unirme a ella y beber de esa sangre? Porque recuerde que ahí está la vida. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? La vida. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se podía beber sangre? Porque ahí estaba la vida y habíamos perdido la vida. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento Cristo nos viene a dar su propia sangre? Porque nos viene a dar la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y más adelante vamos a leer donde dice, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. ¿Qué nos trajo con la sangre? La vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues recibir esa sangre para tener vida. Ahora el pan. El pan que partimos. El pan que partimos, vamos a ver si es un mero símbolo. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Es un mero símbolo? ¿O es la común unión con el cuerpo de Cristo? Pero bueno, ¿qué significa eso de común unión? ¿Y cómo es eso de comer para entrar en común unión? Que se lo explique Pablo, que es el que lo sabe. Yo solamente tomo la cita y se lo voy recalcando a ustedes. Escuchen. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Ahí está. Primero comemos para formar un solo cuerpo. Sigue. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y todos participamos de aquel mismo pan. Aquí dice todos participamos del mismo pan. Sigue. Mirad a los israelitas. Aquí viene la explicación. ¿Por qué entra en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué? Bueno, él pone el ejemplo y dice, ¿quieren entender qué significa, de qué estamos hablando cuando habla de común? Miren a los israelitas. Según la carne. Los que comen de los sacrificios. Está hablando de comer el pan y beber la sangre porque es un sacrificio. Y dice, mire a los israelitas. ¿Otra vez? Mirad a los israelitas según la carne. Ajá. Los que comen de los sacrificios. Ajá. No son partícipes del altar. Eso es común unión. Son partícipes del altar. Entran en comunión con su Dios. Ya lo voy a explicar más adelante. Ponga. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, que los sacrifican. Aquí entonces está hablando de un sacrificio a los demonios y un sacrificio para Dios. Sigue. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No quiero que coman de eso para que no entren a formar parte con el diablo. Siga. No podéis beber la copa del Señor. Entonces el Señor ya dejó una copa distinta a la cena judía. No podéis beber la copa del Señor Y la copa de los demonios. y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. ¿Qué significa la mesa del Señor? ¿La mesa significa algo material así? No, ya, déjense ahí. Malaquías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué significa la mesa? Porque dice, no podemos comer de la mesa del Señor. ¿Y qué significa la mesa del Señor? Simplemente significa la cena. En la mesa
Señor significa la cena pascual simplemente. No, Malaquías 1:7. ¿Qué significa la mesa del Señor para el pueblo judío? Porque aquí Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor. ¿Qué significa? En que ofrecéis sobre mi altar pan, Escuche, sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová, está leyendo Jehová porque estoy leyendo la Biblia Reina Valera. La mesa de Jehová es el altar donde se ofrece el sacrificio. Y dice, están ofreciendo un sacrificio impuro, inmundo, porque le están ofreciendo un sacrificio que no era como Dios mandaba. Era el sacrificio, tenía que ser puro el cordero. Pero entonces observen que aquí está hablando de la mesa del Señor, que es el altar. El altar. Ahora vuelva para allá donde estaba. No podéis comer de la mesa. Repítalo. No podéis participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor significa el altar donde se ofrece el sacrificio. Hago un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué dice la mesa del Señor? El sacrificio del Señor. Bueno, ustedes recuerdan, si quieren búsquenme a Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Recuerdan que cuando Juan Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Léalo, ¿eh? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice, he aquí el Cordero? Porque en la cena pascual, ¿qué se sacrificaba? El Cordero. ¿Y por qué no dice, por qué dice el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice el Cordero y ya? He ahí el Cordero. ¿Por qué le pone de Dios? Deben saber por qué. Porque si ustedes leen Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer ahorita por falta de tiempo, porque usted estaría para la casa. Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo judío tiene que salir y ofrece el sacrificio a Dios y es un cordero. ¿Qué decía la Biblia? Cada padre de familia debe ofrecer un sacrificio, un cordero por sus hijos, por su familia. Y donde la sangre de ese cordero esté, la muerte no llegará. ¿Y se acuerdan que mataron a todos los primogénitos de Egipto? Y los primogénitos del pueblo de Israel no murieron. Pero ¿quién era el que ofrecía el cordero? El papá de la familia. Entonces, ¿cómo que llama usted, padre? Ender. Si Ender tenía hijos, él tenía que ofrecer un cordero. Entonces aquí está el cordero de Ender. ¿Cómo se llama usted? Randall. 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 Qué nombre, ¿no? Si Randall tenía hijos, Randall tenía que traer su cordero. Entonces aquí está el cordero de Randall y el cordero de él. Padre Ender. De Ender. Ender. Entonces el cordero de Randall y de Ender. Y si Arnei tenía hijos, tenía que ofrecer el cordero de Arnei. Pero cuando Juan ve a Jesús, no dice el cordero de Pánfilo o de Petronilo. Dice, este es el Cordero de Dios. O sea, todos los hijos de Dios van a ser salvados por la sangre de este Cordero, donde se va a untar la sangre. Pero ojo, la familia tenía que comer la carne del Cordero. Y como en la familia de Dios somos la iglesia católica, ahí comemos el Cordero de Dios. Y su sangre quita el pecado, nos libra de la muerte. Entonces eso se ofrece en la mesa del Señor y que Jesús precisamente lo quiso que fuera en la última cena. Si usted también estaría para la casa. Si usted lee San Lucas capítulo 22 versículo 7, dice que efectivamente cuando se sacrificaba el Cordero Pascual es cuando Jesucristo va allá a la cruz. Pero también ustedes pueden leer 1 Corintios 5:7, estaría para la casa, que Pablo dice, nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, ya ha sido inmolado por nosotros. Entonces, aquí el Cordero de Dios, que viene a salvarnos a nosotros, a darnos la salvación. Entonces Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor, o sea, del altar del sacrificio, donde está el Cordero de la familia de Dios, que tiene que comer. Porque al comerlo, se entraba en comunión con su Dios, y su sangre lo salvaba del pecado, de la muerte. Entonces dice el Pablo otra vez, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, en contraposición de las mesas de los demonios, está la contraposición de la mesa de Cristo, del Señor, el altar del Señor. Ahora pregunto, ¿y los protestantes tienen altar? ¿Y los protestantes tienen sacrificio? ¿Tienen cordero? ¿Pero quién ofrecía el sacrificio? ¿Quién ofrecía el cordero? Que me diga, ¿cualquier persona? No. Lo tenía que ofrecer era el sacerdote. Y los protestantes no tienen sacerdote. Por no tener sacerdote, no entran en comunión. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir que van al culto? Incluso ellos dicen, es el culto del Señor. Es imposible. En el culto del Señor, en la Eucaristía, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice que en el Antiguo Testamento se ofrecía el culto. Y dice cómo era el culto. Y luego dice que en el Nuevo Testamento existe un nuevo culto, que es el de Cristo. Vamos a escuchar. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Escuchen las ordenanzas del culto. Los protestantes dicen, vamos para el culto, pero no saben ni lo que dice. El culto tenía que haber un sacerdote que ofreciera el sacrificio. Pero ojo, y también tenía que existir un sumo sacerdote. En el versículo 6 viene a decir que ¿qué era el sacerdote? ¿Qué era el sumo sacerdote? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y tiene que existir el sacerdote que ofrezca el culto, el sacrificio, la mesa del Señor en el altar. Pero tiene que existir un sumo sacerdote. Cristo, ya lo sabemos, es el sumo sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote? Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Ahí está, los sacerdotes entran en la primera parte. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote. Los sacerdotes, sigan. Continuamente. Continuamente significa todos los días. Culto. Y luego, aquí están los sacerdotes. Ahora, el sumo sacerdote. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces dice Cristo, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Él es el sumo sacerdote que se ofrece en el lugar santísimo. Los sacerdotes todos los días. El sumo sacerdote una vez. Por eso Cristo como sumo sacerdote se ofreció una vez y para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque el sumo sacerdote se ofrecía una vez al año, pero cuando terminaba el sacrificio, no solamente cuando mataba al animal, cuando mataba al animal agarraba la sangre y se la llevaba al lugar santísimo, y hasta que él no saliera otra vez del lugar santísimo, no terminaba el culto. Cristo entra en el lugar santísimo con su sangre. Pregunto, ¿ya salió? Él está en el lugar santísimo, que es el cielo. Y el culto ya tenemos nosotros el sumo sacerdote. No necesitamos más sumo sacerdote, porque ya él entró en el lugar santísimo. Pero a este lado quedan los sacerdotes, que siguen ofreciendo todos los días, no otro sacrificio. El de Cristo, porque él dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, sacrificio. Sangre del nuevo pacto, hay que hacerlo. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo culto. En el nuevo pacto se cambia el sacerdote y se cambia la ley, y eso está escrito allá en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 11. Cuando hay un nuevo sacerdote, entonces ya se cambia todo. Vamos a escucharlo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Observe que cambia. En el Antiguo Testamento era un sacerdote, en el Nuevo Testamento es otro sacerdote. No dice se eliminó el sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad habría? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Siga. Según el orden de Melquisedec? Melquisedec, pan y vino. Siga. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Ahí es donde los protestantes no entienden. Dice, eliminado el sacerdote, porque Cristo eliminó el sacerdocio. No. Dice otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí está. Cambiado significa no eliminado. Sigue. Necesario es que haya también cambio de ley. Entonces también se cambia la ley, porque hay nuevo culto, nuevo sacrificio, se cambia la ley. Y ahora,
Ustedes verán que ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 9, viene a decir, ese culto en el Nuevo Testamento, ¿cuál es para nosotros? ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cómo vamos a ser santificados y purificados? Y diciendo luego, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ajá. Quita lo primero. Quita lo primero, Antiguo Testamento, Antiguo culto, Antiguo sacrificio, Antiguo sacerdote. Para establecer esto último. Establece el nuevo culto, esto último. ¿Y para qué lo establece? Escúchenlo. En esa voluntad. En esa voluntad. Somos santificados. Subrayen la palabra santificado, que ustedes y yo queremos ser santos. Somos santificados. Mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda, era el sacrificio, recuérdenlo. Del cuerpo de Jesucristo. Ah, bárbaro. Más claro no canta un gallo. En el Nuevo Testamento vamos a ser santificados, no por la cena judía, que dicen los protestantes, sino por el cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez y para siempre significa hasta que Cristo vuelva. Ahí tenemos que hacerlo. Hagan esto en conmemoración mía. Y Pablo ya decía que cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte hasta que Él vuelva. Y voy a terminar, si alguno quiere mirar, cuando el camino de Maús, Lucas 24, 13 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 28, cuando ellos van camino a Maús y se les aparece Jesús, camina con ellos, les explica las escrituras y a ellos les arde el corazón, pero todavía no lo conocen. Van a ver cómo Jesús resucitado es reconocido por los apóstoles exactamente en la fracción del pan, que sería la Eucaristía. Escuchen. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Quédate. La palabra clave, quédate. Le suplican, quédate. Vamos a ver si Jesús entró para quedarse. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Para qué se entró Jesús? Nadie me puede decir que para otra cosa. Entró para quedarse. Ahora, lo más hermoso es que se quedó. Se quedó. Entró para quedarse. Le dijeron, quédate. Entró para quedarse. ¿Dónde se quedó? Lo más hermoso que nos fortalece en la fe de nosotros es que Jesús y Cristo se quedó en el pan. Véanlo, el que quiera verlo. Véanlo. Cómo le dijeron quédate y entró para quedarse. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Y si se quedó en el pan, entonces los católicos no estamos locos. Si se quedó en el pan, entonces vale la pena recibirlo. Y entonces no es un mero símbolo. Si está Cristo o no está. Vamos a ver si se queda. La tarea es que ustedes presten atención, hermanos separados y hermanos católicos. Si se quedó o no se quedó. Y si se quedó, ¿dónde se quedó? Vamos a ver. Y aconteció, Ajá, que estando sentado con ellos a la mesa, bárbaro, la mesa del Señor. ¿Se acuerdan? Ajá. tomó el pan Ahí está el pan de nuevo. y lo bendijo, Ajá, lo partió ajá. y les dio. Y se lo dio. Atención, respiren profundo. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Si se fue o se quedó. Vamos a ver. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron, se dieron cuenta que era el Señor. Todavía no lo habían reconocido. Pero qué curioso, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Y qué pasó? Mas él se desapareció. ¿Se fue? No, no dice se fue. Porque si se fue, pues no se quedó. Dice se desapareció. Quiere decir que se quedó en el pan. No se fue. Se desapareció. Quedó en el pan porque él había dicho, esto es mi cuerpo. Ahora, cuando él se queda en el pan, ellos ya no lo van a ver físicamente, lo van a ver en el pan a la luz de la fe, porque para eso entró, para quedarse, y se quedó, al punto que en San Juan capítulo 6, leámoslo del versículo 32. El 32, léame el 51 primero y después vamos al 32. El 51, ¿por qué? Porque vamos a hacer la conexión. ¿Se quedó o no se quedó en el pan? Vamos a ver. Yo soy el pan. Ahí. Jesús dice, yo soy el pan. Esto no habría mayor diferencia entre que Jesús dijera, yo soy la luz,
entre que Jesús dijera, yo soy el buen pastor. Igualito, yo soy el pan. Pues habría una similitud entre yo soy la luz, yo soy el buen pastor. ¿Es que Jesús era un pastor literalmente? Pues no, así como ovejas de animales, pues, me refiero. Jesús era el sol como tal, no, literalmente. Pero entonces, ¿por qué dice yo soy el pan? Bueno, hasta ahí pareciera que es igual. Pero lo que viene es donde nota la diferencia. Yo soy el pan, que es ustedes dicen, ahí se podría confundir con el pan de Doña Petra, con el pan de los protestantes, con el pan de Pánfilo. Pero ¿qué es lo que lo diferencia de los otros panes? Dale, yo soy, repítalo, compadre. Yo soy el pan. Hasta ahí, igualito lo demás. Vivo. Ahí está la diferencia. ¿Han visto ustedes un pan vivo? Búsquenmelo, cómprenmelo. Cuando dice yo soy el pan vivo, significa que cuando desapareció, se quedó en el pan. Por eso es yo soy el pan vivo, que en castellano el pan vivo significa yo estoy en el pan, porque utiliza el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy. Yo estoy vivo en el pan o yo soy el pan vivo. Es el verbo ser, estar. Pero aquí notan la diferencia de una secta a la Iglesia Católica. Los protestantes comen en la cena que ellos tienen, la cena judía supuestamente, comen un pan como el pan de la panadería de Pánfila y Petronila. Los sacerdotes y los católicos dentro de la iglesia no comemos un pan como el de los protestantes, como el de la panadería. Comemos un pan vivo. Ah, caramba, esa es la diferencia. Grandísima. Pero el católico no lo sabe. Entonces el católico dice, pues es lo mismo comer este pan que comer este pan. No, no es lo mismo. Aquel está muerto y este está vivo. La diferencia es grande, grandísima. Y sigue, yo soy el pan vivo. Que descendió del cielo. Que descendió del cielo. Escuchen lo que viene. ¿Para qué no lo dejó? Si alguno comiere de este pan, No del pan de la panadería, no del pan muerto de los protestantes, sino del pan vivo que nos dejó Cristo. Esto es mi cuerpo. El pan vivo se quedó en el pan, está para siempre. Ese no es el pan vivo. ¿Y por qué va a vivir para siempre? Fácil. Porque el que está en el pan es Cristo. Y si lo comemos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si yo me lo como, Él es la vida, vivirá para siempre. Por eso en el versículo 57 va a decir, el que me coma, o sea, el que me coma a mí, ya no dice un símbolo. El que me coma, ponga cuidado el 57. como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, Escuchen lo que viene. asimismo el que me come, Si no está en el pan, ¿cómo me lo voy a comer? Si es un mero símbolo, ¿cómo me lo como? Imposible. Pero si Él está en el pan, el que me come, como Él está vivo en el pan, el que lo come, ¿qué pasa? él también vivirá por mí. Por lógica, si Él es la vida, y yo me lo como, yo viviré por Él, que es la vida. Pero ¿cómo me lo como? ¿Pero sería un mero símbolo? No. En el versículo 55 dice, Porque mi carne es verdadera comida. ¿simbólico? ¿Quién entiende que eso es simbólico? Verdadera comida significa que es real. ¿Y mi sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. O sea, miren, aquí no hay más. Una persona inteligente es capaz de captarlo. Simplemente podría decir lo que dice Jesús. No hay peor ciego el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera ver. Digo, Cantinflas, he dicho. Caso cerrado. Digamos, vamos a ver. Por aquí tengo una gran cantidad, bueno, ya estamos sobre la hora, pero vamos a enviar el saludo y algunas cositas que el Padre Luis Toro pueda decir al final. El Padre Hernando también tiene por ahí. Escribe la señora Eleodina desde San Rafael de Atamaica, escribe la señora Yelixa, le da la bienvenida al Padre Luis Toro a estas tierras apureñas, la señora Flor del Valle Sierra, desde el sector Beata Carmen Retiles de la parroquia Nuestra Señora del Valle. La familia Jiménez dice que le expliquen y que le aclaren el tema de las imágenes. La señora Rosa Solórzano desde Miami, Florida, Estados Unidos. De Maracaibo reporta sintonía Néstor José Rodríguez. También está reportando sintonía la hermana Nélida Vargas. Desde la Pastoral Juvenil de Carúpano, también conectados a través de @Diócesis SF Apure. La señora Mónica Silva reportando sintonía. Por acá también Nancy García desde Santa Rufina, Carlos Solórzano de la parroquia María Auxiliadora,
Antonio Lugo y Nauris desde la parroquia Catedral, la familia Espinosa reportando sintonía desde Santa Lucía, Coromoto Gómez desde Viruaca, el diácono Carlos Camargo reportando sintonía y dice que los protestantes dicen que fuimos fundados por Constantino. Ana Mendoza reporta sintonía desde la parroquia Sagrada Familia. Iris Jiménez reporta sintonía también desde la parroquia Sagrada Familia. También aquí hay un mensaje, vamos a dejar por favor, desde Colón, también están reportando sintonía. Por acá, Lina María Castro, desde Río Negro, Antioquia, Colombia. Quiero preguntarle al Padre Luis Toro si la consagración a la Santísima Virgen que hacen Lazos de Amor Mariano es aprobado por la Iglesia Católica. Y quiero decirle que usted, Padre Luis, es mi estrella de Belén que me hizo llegar al camino de Dios. Usted es mi sembrador de la semilla. Y la señora Carolina Paricio, desde la parroquia Cristo Rey, también está escribiendo y hace la siguiente, está pidiendo que podamos explicar Romanos 10:9. La consagración a la Virgen lo podemos hacer donde sea y con el mismo hecho de que la Iglesia nos enseña que María es nuestra madre, cómo no está consagrada a ella, no hay problema. Con tal y se haga como manda la Iglesia. María no es una diosa, no hay ningún problema, sin salirnos de la doctrina de la Iglesia. Ahora, en Romanos 10:9, el Romanos 10:9 no es como los protestantes del Señor. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Porque el que cree, confiese con su labio y el Señor ya será salvo. No, esa no es la verdad. Vamos a leer para que ustedes se den cuenta que es un error de los hermanos separados. Primero, porque, bueno, léalo primero y luego lo explicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Ahí, yo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto es lo que toman los hermanos separados. Confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Primero, debo decirle que nosotros en la Iglesia Católica confesamos que Cristo es el Señor siempre que vamos a misa los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No necesito meter a los protestantes. Pero como los protestantes saben que los católicos son ignorantes en el campo de la Biblia, les dicen y nos engañan. Pero nosotros lo confesamos. Pero no basta con decir Cristo es el Señor. Compadrito, antes de seguir leyendo, léame Lucas 6:46. Jesucristo mismo dice que no basta con decir Jesús es el Señor con los labios. No, Señor, no basta. Escuchen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces la Biblia dice que no basta con decir con sus labios que Cristo es el Señor para ser salvo. Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os digo. Entonces la segunda parte, los protestantes la quitan y la tiran a la basura. Y no puede ser. Porque Mateo capítulo 7, versículo 21 dice que cuando una persona se queda solamente como los protestantes, con la pura palabra Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos, a bárbaros. Eso es una cosa es tremenda. Escúchenlo cómo lo explica el mismo Jesucristo en persona. Escuchen. Mateo 7, 21. El mismo Jesucristo en persona nos viene a mostrar que es mentira lo que los protestantes enseñan. Basta con que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y ya será salvo. ¿Cómo es que dice Cristo? Quien entra en el reino de los cielos. Bueno, sí, dejemos que él lo diga. Después va a decir que hay algunos que dicen Jesús es el Señor, pero hacen cosas bonitas, pero no alcanzarán el reino de los cielos. Escuchen. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese pedacito es importante y lo saltan los protestantes. Hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Esto es mi cuerpo, cómanlo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esa voluntad de Cristo, ellos no la creen. Pero sigue, compadre, sigue.
No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mírale el engaño. ¿Cómo engañan a la gente los protestantes? Muchos me dirán en aquel día. Muchos, te digo, va, pentecostales, bendita mamá. Para decir, aquí sí hay poder, aquí se expulsan los demonios. En la iglesia católica no expulsan los demonios, aquí sí expulsamos, fuera Satanás, fuera Satanás. Sacan los demonios en todas partes, menos donde hay. Sigue. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La otra. Miren las tres características de los protestantes. En tu nombre profetizamos, eso es propio de los protestantes. Ellos sí predican, van casa por casa, van por la... Si proclamaron con sus labios que Jesús era el Señor, si profetizaron en su nombre, predicaron el Evangelio en el nombre del Señor, si expulsaron demonios, si hicieron milagros, ¿acaso que Jesucristo paga mal a los que le trabajan bien? Ahora dice, sale con el cuento, no los conozco. ¿Otra vez? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Miren la estrellada que se van a llevar los protestantes y que se mueren. Nunca los conocí. Ustedes no pertenecieron a mi pueblo, a mi iglesia, a mi rebaño. Nunca los conocí. Y escuchen lo que viene. Apartados de mí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces Jesucristo dice que son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces si volvemos a Romanos 10:9, que le vamos a dar la explicación exacta de Romanos 10:9, para que no se vayan engañando los protestantes. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está la primera parte y los protestantes se quedan con la primera. No agarran la segunda, miren la segunda parte. Y creyeres en tu corazón. Ahí. Esa parte no la toman. ¿Qué significa creer con el corazón? No dice creer con la mente, no creer con el pensamiento. Es que yo creo esto, pero con el pensamiento. No, Señor, se cree con el corazón. ¿Y qué significa creer con el corazón? Significa convicción. En otras palabras, lo que dice Juan 1:14, la palabra de Dios se hizo carne. Es encarnar la palabra de Dios. Es no solamente decir que Cristo es el Señor, es tener un encuentro personal con Él en su iglesia, a través de su palabra, y no simplemente diciendo, yo creo en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, se debe creer con el corazón. Debe haber una convicción de yo aceptar la palabra de Dios tal y como viene, sin someterla a juicio, sin cambiarla, sino que si Él lo dijo, yo lo creo y punto. Eso es un creyente. Eso es creer con el corazón, convencido de que Dios no miente. A eso estamos llamados. Muy bien, continuamos con ya finalizando lo que es la transmisión, esta programación especial. Quedan muchos temas para abordar, padre, pero también a nuestros queridos del Polideportivo, donde celebraremos el 6º encuentro de jóvenes con el obispo, que tendrá como predicador a nuestro querido padre Luis Toro, y también dará respuesta a la pregunta de los jóvenes sobre su fe. Enviamos saludos a Johnny Vargas, a Daniel Oviedo, a nuestra querida Ana Vespa del Departamento de Catequesis de nuestra diócesis, a Inés María Polanco, delegada provincial de la Pastoral Juvenil. También enviamos un saludo muy afectuoso a nuestro querido hermano el padre José Manuel Díaz. Él es el asesor de Pastoral Juvenil de Ciudad Guayana. Se ha unido la gente de Ciudad Guayana a nuestra transmisión y nos piden que por favor les visite pronto. Entonces ya luego les daré el número de teléfono al padre José Manuel para que vaya a esas tierras sabrosas de Ciudad Guayana. Se nos ha unido también la Pastoral Juvenil de Venezuela. Enviamos un gran saludo a los coordinadores nacionales de la Pastoral Juvenil, a José Martínez y a Saritza, que están muy pendientes de esta transmisión. Y un saludo también a Nieves Karina y a Tomás Vicente desde Los Cedros, a la hermana Alida y a la hermana Alejandra de la comunidad Jesús el Señor. Voy a leer un mensaje muy especial que nos han enviado. Dice por acá, Alfredo, hermano, qué alegría escuchar tan buena programación en pro de esta iglesia joven de San Fernando. Desde el Departamento de Adolescencia y Juventud de la Conferencia Episcopal Venezolana, los felicito y les manifiesto nuestra cercanía y compañía. Contento con su trabajo y el del Secretariado de Pastoral Juvenil de San Fernando. Atentamente, Monseñor José Manuel Romero, obispo del Tigre y presidente de la Comisión de Juventud y Adolescencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Un saludo entonces a Monseñor. Bueno, un saludo cariñoso y muchas gracias. Nos alegramos mucho de compartir todas estas bellezas bíblicas que nos ha dejado el Padre Luis Toro, y gracias a todos ustedes que
han compartido el aprecio y el cariño, todo este esfuerzo evangelizador. Somos y debemos ser una iglesia misionera y en salud. Bueno, full sintonía hoy con este programa especial con la compañía del Padre Luis Toro. Hemos llegado al final de nuestro programa. El Padre Randall despide el Padre Luis Toro y recibimos la bendición del señor obispo, no sin antes recordarles esta cordial invitación hoy a las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, a las 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, y mañana el sexto encuentro diocesano de jóvenes con el obispo a partir de las 8 de la mañana en la estatua de San Fernando, la transmisión especial, dándole gracias a Dios, porque mucha gente escribe diciéndole gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias por el Padre Luis Toro, gracias por la oportunidad de tenerle acá en nuestra iglesia. Padre, despedimos. Sí, Padre, ha sido para nosotros un inmenso placer llegar hasta sus hogares en esta transmisión especial de Buena Nueva. Toda la iglesia de San Fernando se llena de alegría por contar con la presencia del Padre Luis Toro, misionero de la misericordia, que nos ha dado impulsos, ánimo, con sus palabras y sus testimonios para seguir llevando el Evangelio del Señor a todos los rincones de esta tierra de gracia como lo es San Fernando. A ustedes que han sintonizado nuestra programación, muchísimas gracias. Quedan días maravillosos de trabajo. Mañana el encuentro de jóvenes con el obispo. Hoy en la tarde la visita a la parroquia Coromoto. El domingo, en la Jornada Nacional de la Juventud, el Padre Luis Toro presidirá la Eucaristía de las 10 de la mañana en la parroquia Cristo Rey. Entonces, también todos cordialmente invitados. A todos, muchísimas gracias. Esto es que seguir adelante en el nombre del Señor. Quedó una pregunta en el aire que la vamos a responder mañana o pasado mañana. Ah, no, mañana. O, ¿qué digo? ¿Hoy en la tarde o mañana? Sobre las imágenes, sí, tengo que aclararlo muy bien, porque ese es el tema fuerte de los hermanos separados, y sale atrás los católicos. Y le hago la cordial invitación de corazón a los que se llaman pastores aquí en San Fernando. Vengan a pastorear el rebaño. Vengan a pastorear el rebaño, porque necesitamos aclarar las cosas y ponerle el punto sobre la I. Necesitamos que ustedes vengan para que la gente conozca la verdad. Una lámpara no se enciende debajo de una olla. Se pone encima para que todos lo vean. Vengan, lo vamos a transmitir. Vengan, expongan la verdad que ustedes dicen tener, expongan al público. Pero que yo esté y que yo pueda demostrarle a la gente que esa no es la verdad. Pero como ustedes la tienen y la pueden defender, ustedes la van a defender. Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y ustedes han engañado mucho, pero vengan y le engañan a la gente. Vengan y le dicen las cosas que ustedes le dicen, a ver si es verdad lo que ustedes dicen. Si están seguros, vengan. Si no están seguros, pues mejor no vengan, porque les puede salir el tiro con la plata, ¿verdad? Vamos a gustar la palabra de Dios. No lo voy a pelear, ustedes van a probar que no. Le voy a predicar, sí. Eso sí, le voy a cantar la verdad, eso sí. No se van a escapar de eso. Pero que yo los trate más, que yo los insulte, que yo... No, Señor. Les voy a predicar la palabra de Dios. Y el pueblo está esperando, y que sepa todo San Fernando y Apure, que vine a compartir con los católicos, pero que hice la cordial invitación, y por radio, en público, por las redes sociales, a todos los pastores de otras denominaciones, para que vengan y compartamos la palabra del Señor, para que podamos sacar a la luz la verdad. Dios le pague, Monseñor, y a todos los sacerdotes que nos han acompañado, a los que nos siguieron a través de las redes sociales, el Padre Enseña, el Toro Enseña por Facebook, Padre Luis Toro por YouTube, y a todos los de Torito, también los de diócesis, que les pague a todos muy bien. Y como ha sido una lluvia de bendiciones, confirmo como obispo y pastor apóstol de San Fernando, la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la compañía de la vida. Amén, amén. Nos despedimos. Usted siga en sintonía de Buena Nueva Estéreo 106.3 FM. Comunicamos esperanza rumbo a nuestro primer aniversario.